Tengan muy buenos días a cada uno de los presentes. Mi nombre es Jesús Tarazona, miembro del Grupo de Apoyo de Geoquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad seré el moderador. Hoy tenemos como agrado de presentarles a Ricardo Valls, el cual nos brindará la conferencia de hoy que trata sobre el análisis composicional desde un enfoque práctico. Ricardo Valls es geólogo profesional graduado del Instituto de Geología de Moscú en Rusia. Labora actualmente como presidente y director ejecutivo de Valls Geoconsultant. También se caracteriza por realizar investigaciones en geología, inteligencia artificial, geomatemática, análisis composicional de los datos, análisis de lineamientos de estructuras y geoquímica. Por último, recordarles que deben mantener sus cámaras de video y micrófono apagados en todo momento. Y si tienen alguna consulta, pueden escribirlo al chat y serán respondidos al finalizar la charla. Le cedo la palabra a Ricardo. Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hace como unos 5 días tuve otra presentación donde les expliqué la razón por la cual debemos utilizar el análisis composicional de los datos. La presentación de hoy es cómo hacer esto. En los múltiples emails que ustedes recibieron y a través de las redes sociales y demás, yo mencioné esta tabla que son los datos con los que vamos a trabajar y la misma puede ser bajada desde este link que está aquí, Data Mendeley, ¿ok? Y es muy importante que ustedes la tengan para poder seguir paso a paso conmigo toda la elaboración de los datos. El programa de CodaPack puede ser bajado de este otro link aquí. Como esta conferencia se va a grabar, aquellos que no tengan los datos, bueno, pueden sencillamente seguir la explicación y después bajar los datos y trabajar con ellos siguiendo el video, o pueden tratar de utilizar sus propios datos. Aquí a la izquierda son los aspectos que vamos a tratar antes de empezar a trabajar con CodaPack, porque es preciso preparar los datos que recibimos del laboratorio para que sean aceptables por el programa. Además, aprovecho esta oportunidad para dar una pequeña, como un bonus, algunos procedimientos que debemos hacer con los datos bioquímicos, no solo para trabajarlos con CodaPack, sino en general para trabajarlos con ellos. Normalmente nosotros vamos a recibir datos en forma de una tabla del laboratorio. Esto ya, claro, está limpio. Son simplemente los datos más las coordenadas. En este caso también tenemos una columna con la geología y el peso de la muestra. Todos los laboratorios, cuando reciben las muestras, las pesan. Incluso si ustedes no lo solicitan, ese paso de pesaje siempre se hace. Así que pueden escribirle al laboratorio y pedirle que también, por favor, aparte de los resultados, que le manden el peso de todas las muestras. Lo primero que vamos a hacer al recibir datos es chequear si las coordenadas están bien escritas. Y para ellos es muy sencillo. Ustedes sencillamente seleccionan las coordenadas y van aquí a donde dice Insert, un gráfico de puntos, y van a ver si sus datos están correctos, si no hay ningún punto fuera que pueda invalidar los datos posteriormente. Por tanto, este paso es muy importante. Yo aquí sencillamente lo puse ya más limpio, ajustando los ejes. Y como vemos, todas las muestras son correctas. No tenemos ningún valor por aquí fuera. Todo está correcto. El segundo paso es eliminar todos los valores que están por debajo del límite de detección del laboratorio. Normalmente hay muchos valores de oro que vienen menos de 0.05. En algunos casos hay algunos elementos que por el contrario tienen mucho. Por ejemplo, cobre puede estar por arriba de 10.000 partes por millón. Y todo eso es necesario. ¿Cómo se arregla esto? En el caso de las magnitudes por debajo de un determinado límite, por ejemplo, el cobre, si usted tiene un valor que dice menor que 0.05, hay varias formas de trabajarlo. Mucha gente sencillamente cogen la mitad del límite de detección y por tanto el menor que 0.05 lo van a convertir en 0.025. Yo normalmente cojo el siguiente dígito
inmediato inferior al límite. Si es menos 0.05, yo pongo 0.04. En el caso de valores de mayor de 10.000, yo pongo 10.001. La mejor forma de trabajar con los valores debajo del límite de detección es estableciendo análisis regresionales entre algunos elementos, pero eso sería un tema para otra conferencia. Por el momento pueden utilizar este método, la mitad o el siguiente dígito inferior. El siguiente paso es convertir todo a una misma unidad de medida, todos a partes por millones. Si ustedes tienen por cientos, multiplican por 10.000. Si tienen partes por billón, dividen por 1000. Y todo lo llevan a partes por millón. Una vez que tienen todos los elementos en partes por millón, CODAPAC requiere una columna extra que se llama el resto. Y el resto no es más que el producto de la suma de todos los elementos menos 100. ¿Ok? Por tanto, es 100 menos la sumatoria de todos los elementos divididos entre 10.000, porque estos elementos son en partes por millón. Tenemos que dividirlo entre 10.000 para que sean por cientos igual que los de 100. Esta columna, por tanto, casi siempre les va a dar un valor muy cercano a 100 o entre 100, 99, 98. En realidad esto no es un 100, esto está redondeado. Si pusiéramos más decimales, veríamos que es 99.996. Pero como ustedes saben, es importante que a la hora de presentar resultados en una tabla, todas las columnas tengan la misma cantidad de decimales. Por eso yo los pongo aquí como 0.2. El siguiente paso es normalizar las muestras por el peso. ¿Ok? Y esto es muy sencillo, sencillamente se cogen, van ustedes a la tabla anterior, por ejemplo, aquí como pueden ver el oro. El oro dice ir a la tabla anterior, que es esta, coger el valor de oro y dividirlo entre el peso. Y cuando ustedes entran en Enter, van a tener el valor de oro normalizado por el peso. Esto es un paso que yo prácticamente muy pocas veces veo que se haga y es muy importante porque es una forma de normalizar los resultados a la cantidad de material que fueron tomados en el campo inicialmente. Hasta aquí todo está claro, todo está fácil. El siguiente paso es la agrupación de los datos. Este es el paso, un paso un poco tedioso, demora mucho tiempo, pero es preferible gastar ese tiempo aquí en Excel y ahora que no tratarlo de hacer en CODAPAC. El por qué hacemos esta opción de elementos en este tipo de columna lo van a ver claramente cuando empecemos a trabajar con CODAPAC. Pero sencillamente yo en la conferencia anterior les mencionaba que una de las transformaciones de CODAPAC es el ILR, que es el único método que yo conozca en el cual ustedes pueden poner información geológica antes en sus datos antes de procesarlos. Y cuando ustedes trabajen con el ILR, en vez de tener mapas, digamos, de cobre, de oro, de zinc, no, van a tener mapas de secuencias minerales. Ustedes van a tener mapas de la oxidación o de los metales básicos o de los rare earth elements o del grupo de platino. O sea, son mapas que tienen información geológica dentro de sí. Y de nuevo, no me voy a demorar mucho aquí, va a estar mucho más claro cuando empecemos a trabajar en el CODAPAC, en el programa. Para hacer la agrupación es muy sencillo. Empezamos con por ejemplo, con la oxidación. El primer elemento es el arsénico, ¿ok? Es el que debe estar aquí en esta columna. Seleccionan el arsénico, todo, lo cortan, cliquean aquí donde está el oro y insertan la columna y ya el arsénico va a estar aquí. Después viene el oro. Después vendría el bromo. Nosotros no tenemos bromo. Molibdeno sí tenemos. Está aquí.
Después tendríamos que ver el renio, si hay renio. No tenemos renio. SB, antimonio. Si tenemos antimonio, se selecciona, se corta, se vuelve al elemento después del molibdeno y de nuevo insertamos y se mueve toda la tabla para acá. Y así vamos haciendo hasta que terminamos de organizar todos los elementos. En esta siguiente pestaña ya yo hice esa agrupación para ganar más tiempo. Y aquí en rojo tenemos todos los elementos que corresponden a la serie de oxidación, que generalmente es la que contiene los yacimientos de oro. Después tenemos los base metals, metales básicos calcofílicos, high field strength elements y los rare earth elements, los RI, los litologías y los óxidos mayores. El último paso antes de empezar a procesar los datos con el CODAPAC, tenemos, o no tenemos, pero se sugiere hacer la normalización de todos nuestros valores de acuerdo a los valores de hierro y manganeso. La razón por la cual se hace esto es porque tanto el hierro como el manganeso, cuando se forman, cuando precipitan, generan un redox tan grande que cualquier catión que esté dando vueltas por ahí cerca va a precipitar también. Por tanto, el manganeso y el hierro provocan anomalías que no están relacionadas con el yacimiento mineral. Son anomalías puramente químicas de redox. Por tanto, es muy importante eliminar el efecto del manganeso y del hierro de nuestras bases de datos. Para hacer eso, tenemos que hacer un paso previo que se llama el amalgamiento de los RE, que es sencillamente coger todos los valores de los elementos raros y sumarlos y hacer una sola columna en la cual estén los valores sumados de los elementos raros. Una vez que tenemos esto, podemos pasar a la normalización de los datos por el hierro y el manganeso. Y como ustedes ven aquí, no son todos los elementos, el bario, el cobalto, el zinc, el níquel, el cadmio y los rare earth elements se alteran mucho por el manganeso. Por tanto, aquí yo dejé un ejemplo cómo se hace. Igual que como cuando estamos haciendo la normalización por el peso, ustedes sencillamente van a la tabla anterior, por ejemplo, que van a buscar cadmio, van a buscar el cadmio, el valor de cadmio, y lo van a dividir por el valor de manganeso, que es este de aquí. Y al cliquear Enter, obtienen el valor y después sencillamente copian todo eso en la columna hacia abajo. Fíjense un caso en específico que es con los Rare Earth Elements y por eso es que hicimos el agrupamiento aquí de todos en una sola columna. Ustedes saben que los Rare Earth Elements pueden venir en paquetes de 10 a 12 elementos y harían la ecuación muy compleja de trabajar, por eso es mejor trabajarlo en uno solo. Pero si se fijan, los Rare Earth Elements están afectados no solo por el manganeso, sino también por el hierro. Por tanto, a la hora de dividir los Rare, tenemos que poner Rare, división, abrir paréntesis, manganeso más hierro, cerrar paréntesis y entonces apretar R, Enter, para que obtengamos la normalización. Les recomiendo mucho que hagan esto, esta normalización, tanto por el peso como por los valores de hierro y manganeso, le van a dar más calidad a sus resultados bioquímicos. Y por último, tenemos nuestra tabla. Esta tabla que contiene las coordenadas, todos los valores ya agrupados por el tipo de mineralización que estamos buscando, el valor de resto, el peso y debemos de tener también
la geología. El siguiente paso es coger esta tabla, solamente la tabla, solamente los datos. ¿Ok? Copiarlos y abrir un nuevo fichero en Excel y copiarlo en ese fichero. Cuando lo copien, para estar seguro, cópienlo como números y valores, no como fórmula, no directamente, porque pueden perderse. Si hay alguna ecuación en los datos, pueden perderse. Por tanto, lo copian aquí y no hay problema ninguno. Y esta tabla la salvan en un fichero aparte, que es el que vamos a llamar CODA, en este caso. Otra forma de hacer esto sería, de nuevo, copiar todos estos resultados, copiarlos y pegarlos aquí como números y ya después pueden copiarlo y pegarlo en otro lugar sin necesidad, puede ser paste directo, porque ya aquí no hay fórmulas, todo esto son números y valores. Con esto tenemos preparados los datos. Ahora vamos a empezar a trabajar con CODAPAC. Para ello abrimos el programa. Que les dije, pueden bajar el programa desde este link aquí, de este link. Cuando vayan a esta página van a tener que ir con el cursor hacia abajo hasta que aparezca una pequeña pantallita, ventana flotante en la cual van a escoger si ustedes tienen una Mac o un Windows o un Linux. Es cross-platform, o sea, la pueden utilizar en cualquier plataforma, pero deben de tenerlo ahí. Ok, ya no nos hace falta Excel, vamos a cerrarlo. El primer paso cuando trabajamos con CODA va a ser importar los datos. Y podemos importar datos en formato de texto, XLS o XLSX, o incluso se puede importar de R. Vamos a clicar en Excel. Vamos a nuestro directorio. Y aquí tenemos nuestro email. Si la tabla que ustedes abren tiene más de una pestaña, aquí aparecería una opción en la cual pueden escoger una pestaña. Yo prefiero, como les mostré, yo prefiero poner los datos de CODA en una tabla individual sin pestañas ninguna y que sea más fácil. CODA tiene una restricción muy importante. No puede trabajar con ceros. Si hay algún valor de cero en sus datos, no va a trabajar. Por tanto, ese cero, si existiera, lo cual prácticamente nunca existe, pero si existiera un dato de cero, digamos que están trabajando ustedes con mediciones estructurales. El cero lo pueden cambiar por 360. No hay problema ninguno. Pero si hubiera algún caso en específico en el cual existiera un valor cero, sustitúyanlo por 0.00000001. Tiene que haber algún valor ahí. La otra cosa que CODA reconoce cuando faltan datos con las letras NA o N, de acuerdo a lo que ustedes tengan en su tabla en Excel. Si en su tabla en Excel tenían puesto N.A. bueno, aquí ponen N.A. También, como les decía, él reconoce valores menores que, pero no los mayores que. Pero es mucho más fácil trabajar todo esto en Excel y tener los datos ya listos como los preparamos para que, o sea, aquí no hay que hacer nada, sencillamente clicar OK. Y aquí tenemos nuestros datos. Ahora, la secuencia que yo les voy a mostrar es la más sencilla para procesar sus datos como geólogos, ¿ok? Y geoquímicos específicamente. Yo les recordaba en la conferencia anterior que CODAPAC, o lo que es análisis composicional de los datos, es una estadística nueva. No es la estadística de números, es una estadística gráfica, es la estadística del simplex o de una unidad cerrada. Y Atkinson fue el científico que primero creó una estadística para trabajar dentro del simplex, dentro de los datos cerrados, que les voy a mostrar aquí cómo se hace, pero también encontró la forma de abrir los datos y proyectarlos sobre un plano de forma tal que fueran no cerrados, sino abiertos y poderlos trabajar en Excel normal con todos los métodos estadísticos normales. Una de las cosas más interesantes que hace CODAPAC es lo que se llama el índice de atipicalidad. Cliquen ahí.
Vamos a seleccionar todos los elementos. Cliquean en el primero y después Shift y clic en el último, incluyendo el resto. Y cliquean en aceptar. ¿Y qué es lo que hace CodaPack? CodaPack compara elemento a elemento, muestra a muestra, y les va a seleccionar aquí, les va a decir las muestras, la 1, la 5, la 6, la 11, la 18. Estas muestras son atípicas, son diferentes del resto. Generalmente son diferentes del resto porque están mineralizadas. Y sencillamente, ya con este pequeño paso, si ustedes van y cogen las coordenadas de estos puntos y los ponen sobre un mapa, van a ver dónde están las zonas más interesantes. Y muchas veces sucede que estos puntos atípicos están en las zonas de anomalías. Yo después les voy a enseñar cómo es que se puede exportar esta tabla y demás, pero si ustedes van aquí hacia la derecha, van a ver una nueva columna que se llama atipicalidad, donde están todos los valores, así que podrían hacer un mapa de isolíneas de atipicalidad. Aquí estas son únicas y exclusivamente aquellos valores de atipicalidad que son mayores al 95%. Ustedes pueden regular eso y cambiarlo al 99 o al 96 o al 85. Este número pueden cambiarlo. Seguimos dentro de estadística. Estadística tenemos la estadística clásica y la estadística composicional. Veamos primero la estadística clásica, aunque en realidad la estadística clásica puede hacerse una vez que los datos estén abiertos, puede hacerse mucho más fácil con Excel. De nuevo, se seleccionan los elementos que queremos. Cogemos lo que se quiere, la mean, el averaje, el percentil, el standard deviation, de la matriz, la covarianza. Y aquí podemos agrupar nuestros datos por tipo geológico. Cuando cliquen en aceptar, aquí van a tener toda la estadística normal, pero ya abierta, los datos abiertos, agrupados por los tipos litológicos. Por ejemplo, tenemos 84 muestras de granito. Estos son los datos de la media y la desviación. Estos son los percentiles. Aquí abajo tienen el análisis correlacional y aquí abajo tienen el análisis de covarianza. El próximo grupo sería las venas con 11 valores y demás. Es muy sencillo. Ahora, un truco. Ustedes van a querer copiar toda esta información en un documento o en Excel o en lo que sea. Por desgracia, aquí el programa no les da la opción de hacer right click y copiar. Eso es una deficiencia en el programa, pero no importa. Ustedes sencillamente cliquean y comienzan a seleccionar el texto, ¿ok? Después van al final de la tabla. Al final de la tabla. Posicionan el mouse aquí y ponen Shift, clic. Y ya los tienen todos seleccionados. Y una vez hecho eso, presionan Control C. Al presionar Control C ya está copiado todo esto. Y es muy fácil. Déjame abrir de nuevo Excel para mostrarles qué fácil es pegar esos resultados. Tienen los resultados aquí, pegar, y aquí están sus resultados, sin problema ninguno. Ahora, yo les mencioné que existe la estadística composicional, la creada por Atkinson, y que esto es una estadística más bien gráfica, y ustedes verán por qué. Vamos a cliquear aquí en Compositional Data Analysis de nuevo. Escogemos los elementos, cliqueamos en el primero. Vamos hasta el último. Shift, Rest. De nuevo, escogemos lo que queremos. Si lo queremos por geología, lo aceptamos. Y aquí tenemos los resultados, de nuevo separados por tipo geológico, ya en análisis composicional. Y de nuevo, lo que tienen que hacer es cliquear, seleccionar, después Control C y lo vuelven a pegar. Eso es todo lo que hacemos por ahora en estadística. El siguiente paso, vamos a ir a gráficos.
¿Okay? Y en gráficos, el primer gráfico y uno de los más importantes es el llamado CLR Biplot. Seleccionamos todos los elementos, incluyendo el resto. Lo voy a hacer dos veces, una sin grupo y otra con grupo para que vean la diferencia. Vamos a hacerlo sin grupo, aceptar. Y este es el gráfico, y por esto que yo les decía que la estadística es una estadística gráfica. Y hay que aprender a interpretar este gráfico. Y es muy sencillo. En primer lugar, se mira el largo de los ejes. Aquellos elementos que tengan ejes largos son los elementos que tienen la información más importante. O sea, mirando este gráfico, ustedes pueden seleccionar con qué elementos van a seguir trabajando para no tener que trabajar con los 61 elementos que les puede dar un análisis de Enzyme-Leach, por ejemplo. Esa es la primera. La otra cosa importante es que aquellos elementos que estén juntos, como en este caso el níquel, cobalto y el bario, tienen correlaciones muy fuertes, pero al mismo tiempo están dando la misma cantidad y calidad de información. O sea que si ustedes en vez de trabajar con el níquel cobalto, trabajan nada más que con el níquel o nada más que con el cobalto, van a obtener la misma información. Por tanto, ¿qué es lo que se busca? Se busca, en primer lugar, aquellos elementos que tengan los radios más largos y que estén en ángulos cercanos a 90 grados. Por tanto, aquí tenemos, por ejemplo, que cualquiera de estos, el níquel o el cobalto con el estaño y los rare elements, sería una de las mejores combinaciones para explicar la mineralogía de nuestro depósito. Otro podría ser manganeso, también con estaño y con RR o con uranio. ¿Okay? Elementos que estén en el mismo eje no tienen correlación ninguna. Por tanto, el manganeso no tiene ninguna correlación con el níquel y el cobalto. Estas son todas las interpretaciones que ustedes pueden hacer. Voy a repetir esto con la geología. No, antes que esto. Este es el gráfico. Y ustedes, claro está, pueden hacer un snapshot y grabar esta imagen para después pegarlas en su reporte. Una de las razones por las cuales este análisis es uno de los más importantes es que nos da el análisis de componente principal. Y como esto es tan importante, voy a hacer el ejemplo completo. Por tanto, empezamos con seleccionar un poquito. Vamos hacia el final. Aquí, Shift, Control C. Y volvemos a nuestro fichero en Excel. Aquí en Excel voy a abrir una nueva pestaña y voy a pegar los resultados. En realidad nada más hace falta esta primera columna. Delete. Lo que yo quiero hacer, primero quiero saber qué cantidad de componentes principales son informativos. Para eso vamos a la última columna. Esta de aquí. Seleccionamos los datos. Vamos a insertar. Y de nuevo insertamos un gráfico de scatter como este. Y siempre van a tener este caso. Cada vez que vamos aumentando la cantidad de componentes principales, vamos obteniendo mayor información. Y el objetivo es buscar un valor que esté lo más cercano a 1. Como ven, ya todos estos valores de componente principal no están añadiendo información ninguna a nuestro proceso. Y podríamos, por ejemplo, detenernos por aquí, que sería el número 10. Y con el número 10 tenemos un 93% de explicación de la gráfica. Recordemos eso. Voy a ponerlo para acá, para que no nos moleste. El siguiente paso es coger toda la tabla, excepto esa columna, copiarla, venir abajo y pegarla pero transpuesta, de forma tal que los principales componentes nos queden arriba.
Y como dijimos, íbamos nada más que ver los 10 primeros. Así que voy a eliminar todo esto de aquí. Y para que esté más claro, voy a poner todo como números con 2 dígitos. Bien, aquí tenemos nuestros componentes. ¿Y cómo se interpreta esto? ¿Cómo los hacemos? Muy fácil. Cliquen en el primer componente y van a sus datos y los ordenan de mayor a menor. Recuérdense que esto es un depósito de oro. El que nos interesa más que todo es el oro. Hay veces en que ningún componente nos va a dar el oro, entonces vamos a trabajar con los elementos Pathfinder o los asociados al oro. Pero bueno, vamos a ver. Ordenamos primero los valores de mayor a menor. Vemos aquí que el manganeso está aquí muy fuerte. El siguiente ya hay una gran diferencia entre estos dos. Y abajo tenemos níquel y cobalto y bario. Recuérdense que esto es exactamente lo mismo que ustedes vieron aquí. Níquel, cobalto, bario y manganeso. ¿Ok? Por tanto, este componente principal no nos da ningún tipo de información para el oro. Vamos al segundo. De nuevo, magnesio, estaño, aquí abajo, uranio y los rare elements. Esto pudiera ser relacionado con el oro. Por el momento, vamos a seguir buscando. PS3. Estaño. Sabemos que el estaño está asociado a los granitoides. Y la mineralización esta es un granitoide. Así que esto podría ser. Y hay una buena discriminación aquí. Por tanto, voy a escoger este. Y para escogerlo, cojo el valor positivo, el que va a estar en el numerador, lo pongo en rojo. Y el que va a estar en el denominador, que sería el magnesio en este caso, lo pongo en azul. Voy para el PC4. De nuevo lo mismo. Cadmio. Cadmio es un elemento que está asociado siempre con la pirita. Esto podría ser interesante. Vamos a ver aquí abajo quiénes están. El uranio es magnesio, e incluso hasta el Ri. Esto podría también ser un indicativo del oro. Por tanto, vamos a coger estos dos como rojo y estos tres. ¿Y por qué 3 y no 4? Porque la diferencia entre 31, 32 y 29 es pequeña, pero ya entre 29 y 20 es más grande. Perdón, esto va en azul. Hay una forma también muy rápida de hacer esto, ¿ok? Y es ordenar primero los valores en orden alfabético, o sea, de menor a mayor, y mirar directamente en la línea del oro quién tiene un valor alto. Y aparentemente aquí lo único que va a tener un valor más o menos alto es el PC5. Así que vamos a ver. PC5. Pero no ven que de todas maneras está muy por debajo de el grupo de los elementos principales. Aquí tendría la plata con el paladio. A lo mejor hasta con paladio, digamos. Eso serían importantes. Los marco en rojo. Y calcio y plomo, probablemente zinc, los marco en azul. Y así pueden continuar toda la tabla. Como les dije, hay ocasiones en que ningún componente principal les va a dar una fórmula donde esté el oro incluido. Pero en otras ocasiones, la mayor parte de las veces, es así. Entonces, ya que tenemos esto establecido, vuelvo a poner esto aquí de mayor o menor, ¿cómo hacemos la fórmula? Aquí tenemos el primer componente, era el estaño sobre el magnesio. Por tanto, nuestro PC3 sería igual a estaño entre magnesio. El PC4 sería cadmio litio dividido entre Re, magnesio y uranio. El PC5 sería plata, paladio
dividido entre zinc, calcio y plomo. Y de esta forma, nosotros hemos establecido los principales componentes. Y a la hora de hacer mapas, en lugar de hacer mapas elemento a elemento, ustedes van a hacer los mapas de estos componentes principales. Y claro está, no es hacer mapa por hacer mapa, hay que entender qué es lo que significan estos coeficientes. Como yo les dije, este de aquí, el PC5, es evidente que está relacionado con elementos base metals, polimetálicos. ¿Okay? Este de aquí, por la presencia del cadmio, el cadmio es un elemento que muy primario en la pirita, y si nuestra mineralización está asociada con la pirita, esto sería un elemento principal para mapear mineralización. Este de aquí es más bien litológico, porque sabemos que el estaño es un elemento principal en el granito, el magnesio igual, por tanto, esto se le estaría mapeando granitoides en el cual hay un incremento de estaño y un decremento de magnesio, o sea, la roca se está haciendo menos máfica. Estamos hablando de, por ejemplo, una granodiorita convirtiéndose en un granito o una diorita convirtiéndose en una granodiorita. Esta es la explicación de este análisis. Por eso es que yo les decía, volviendo al CODAPAC, que el análisis de CLR Biplot es uno de los más informativos que ustedes van a tener en su vida. Les dije que iba a repetir el gráfico, pero ahora ajustándolo también por el tipo litológico. Y aquí tienen la ventaja de hacerlo por tipo litológico, que pueden ver espacialmente dónde están sus datos, los gneiss, las venas. Está, excepto por un valor aquí, casi todos los valores de las venas están situados en esta parte. Los granitoides son ubicuos, están por todas partes, lo que es la roca encajante. El gneiss, de nuevo, está más bien para esta parte de aquí. También está por todas partes, pero con menos distribución que el granitoide. El siguiente gráfico de enorme importancia es el dendrograma. ¿Okay? Y vamos a seleccionar dendrograma. De nuevo seleccionamos todos los elementos que nos hacen falta. Y aquí en esta pantallita de aquí donde ve que hay la partición default o manual. Cuando vayamos a ver el ejemplo de las ILR, yo voy a hacer esto manualmente. Ahora para hacerlo más rápido y ganar un poco de tiempo, voy a clicar aquí en default y aceptamos. Y este es el dendrograma donde ustedes pueden ver muy claramente la asociación que hay de los elementos de oro. Están asociados con el arsénico, el molibdeno, el stibio, el antimonio y el teluro. Esto es un grupo aquí. El polimetálico, ¿por dónde está el polimetálico? Está por aquí. Arsénico, zinc, plomo, níquel, cobalto. Y hay una ligera relación entre el polimetálico con el aurífero a través del elemento cobalto. Estos dendrogramas son increíblemente útiles para interpretar la geología y ver de nuevo cuáles son los elementos que ustedes van a estar, si por ejemplo ustedes quieren, cuáles son los elementos que son pathfinders en este caso, en el caso específico de su depósito, son estos de aquí. Y no vale la pena trabajar con ninguno de estos porque no tienen nada que ver con la mineralización que estamos buscando. Si su interés fuera el plomo, el níquel, el zinc, sería este grupo de aquí el que sería interesante. También, claro está, pueden grabar esto, hacer un snapshot y después introducirlo en sus datos. Y aquí están los valores medio y de varianza de cada elemento. Hay muchas otras cosas que podemos hacer con los gráficos, pero por el momento vamos a parar aquí y vamos a ir de nuevo atrás a los datos y vamos a ir a las transformaciones. Este es el paso en que ustedes van a coger sus datos normales y los van a abrir. Y una vez abiertos podrán trabajar en Excel
normalmente. Vamos a ver, hay tres tipos de transformaciones, el ALR, CLR y de datos crudos AILR. ¿Okay? Transformación, veamos el primero, ALR. De nuevo, seleccionamos todos los datos. Aquí una cosa muy importante, es imprescindible en el caso del ALR y el ILR incluir el resto. Aceptar. No van a ver nada excepto que aquí al final van a estar ya todos los valores transformados a ALR. Hacemos lo mismo ahora para CLR. De nuevo, todos los datos, pero recuérdense no incluir aquí el resto. O sea, llega hasta el paladio nada más. De nuevo, aceptar. No sucede nada excepto que aquí al final están ahora los valores de CLR. Y vamos a ir ahora a la parte más interesante, más efectiva, un poco tediosa, pero es imprescindible, que es cuando transformamos los datos a ILR. De nuevo, seleccionamos todos los datos, todos los elementos, incluyendo el resto. Y tenemos que definir manualmente la tabla de partición. Para ello, cuando cliquen aquí manualmente, y este es el momento en que yo les decía que ustedes pueden introducir la información geológica en el procesamiento de sus datos. Por ejemplo, nosotros agrupamos nuestros datos de forma tal que este primer grupo de aquí hasta el wolframio, fueran los elementos óxidos, o sea, los relacionados con la mineralización de oro. Por tanto, cliquen para convertir esto en un plus, y cliquen aquí abajo en siguiente. Y en algún papelito, en algún lugar, escriban que la primera columna, el ILR1, es óxidos o la suite de óxidos. Es extraño que los inventores de Codapac, en vez de poner aquí el ILR1 y el ILR2 y el ILR3, pusieron letras. Pero en realidad, como ustedes verán al final, esto no nos resuelve para nada. Tenemos que apuntar y saber que, esta primera columna es la de ILR. Para poder pasar al otro grupo, que serían los polimetálicos, tenemos que terminar de seleccionar el resto de combinaciones posibles. Para ello, de forma sistemática, sencillamente cliquen 1, 1, 1, siempre dejando el último sin cliquear. Next. Sigan, sin cliquear. Sigan. Cliquear. Sigan. Next. No tiene por qué ser en orden, puede empezar de arriba para abajo, saltar, no importa, pero es mejor hacerlo así de forma sistemática para que no se les olvide ninguno. Y el último, next. Y como ven, ya esta parte se pone en roja y podemos comenzar a seleccionar el otro grupo, que es el de los base metal, que va desde el cobalto hasta el zinc. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que saber aquí? ¿Cuál es el ILR que corresponde a los base metal? Por tanto, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9. El ILR 9 va a ser el de los elementos básicos. Cobalto, níquel, zinc, ¿ya? Y de nuevo, sigue el proceso. Siguiente. Y el próximo grupo serían los calcofílicos, o sea, base metal con calcofílicos,
que llevarían aquí hasta el TL de nuevo y vuelven a repetir el proceso. Y recuérdense que ahora el calcofílico de base metal está en, este era el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 14, el IL14. ¿Está claro? Entonces, yo voy a cerrar esto porque nos demoraríamos demasiado en hacer esto. Así que sencillamente voy a poner aquí la bipartición default y clicar en aceptar. Este proceso de hacerlo manualmente es importantísimo. Ustedes pueden no solo agrupar los elementos de la forma que yo les di, puede ser que ustedes ahora, por ejemplo, ya saben cuáles son los Pathfinder Elements, los elementos que están asociados al oro en su depósito en específico. Pueden agruparlos y el resto no importa. El ILR les va a dar geología dentro de sus datos geológicos. Aceptar. De nuevo se demora un poquito porque es mucho más grande y como ven aquí al final están los valores de ILR. Ok, ya que tenemos todo esto y con esto vamos a parar, ya con esto no vamos a trabajar más con el CODAPAC, pero vamos a exportar nuestros datos. Vamos a decir que lo queremos exportar como XLS, lo pueden exportar para R. Lo voy a poner en mi desktop y lo voy a llamar CODA Results. Y recuérdense siempre de salvar todo el workshop completo, porque si no, siempre pueden empezar desde nuevo con todos los datos y demás, pero van a perder todos los gráficos que ya hicieron. O sea, es mucho más fácil de salvarlo y ponerle un nombre CODA. Y este va a estar salvado en el software propietario de CODAPAC. Save. Y bien, volvamos ahora, ya estamos casi terminando. Volvamos ahora a nuestro Excel. Vamos a abrir File, Open, Browse. Desktop. Aquí está nuestra tabla de CODA con resultados. Y esta es la tabla que obtenemos. En primer lugar, tenemos todos los datos originales, iniciales, sin problema ninguno. Después tenemos columna de atipicalidad, ¿ok? Que como les decía, si ustedes ordenan esto de mayor a menor, pueden escoger a partir de la 95. Y estas son las coordenadas, este grupo de coordenadas serían las que ubicarían inicialmente en el mapa para plotearlas y ver dónde caen. Y como les digo, normalmente esos puntos que son atípicos están relacionados con mineralización. Recuérdense, después más, ya esto es mucho más sencillo, recuérdense que les decía con respecto al ILR que nada más que necesitamos apuntar los que nos importaban. El ILR1 era oxidación, el 10 era base metal, el 14 era base metal calcofílico. Ok, entonces como no nos interesa nada de esto, lo borramos. Y así con el resto hasta que tengamos el grupito que nos hacía falta nada más. Y ahora estos datos que están abiertos pueden ser trabajados con los métodos estadísticos normales. Si ustedes quieren hacer, qué sé yo, un análisis de correlación, vienen aquí, seleccionan los datos, van a data, data análisis, correlación. Tengo que seleccionarlos. Ok. Los labels están en el primer lugar. Quiero que estén aquí mismo en esta misma tabla. Ok. Y aquí vemos la correlación, una correlación fuertemente negativa entre los óxidos con los base metals,
lo cual generalmente sucede así cuando ustedes tienen un yacimiento, específicamente en ambientes granitoides, tienen el oro al centro y en más distal tienen los polimetálicos, generalmente asociados también a procesos volcánicos. Y claro está una correlación muy fuerte positiva entre los base metals calcophylic, y la diferencia entre estos dos es que uno tiene más calcopirita y pirita y el otro es más bien polimetálicos básicos. Y ya, con esto terminamos. Como les decía, una vez que ustedes tienen los resultados abiertos, ya pueden seguir trabajando en Excel de la forma que ustedes normalmente hacían. Como palabras finales, quiero repetirles, recuerden siempre, no se pueden utilizar la correlación para trabajar con datos cerrados. Y el uso del Compositional Data Analysis, del CODAPAC en específico, les va a abrir una enorme cantidad de información geológica, genética, que ningún método estadístico normal les va a dar. Espero que esta conferencia les haya sido de utilidad. Como les dije, va a estar en un video, así que pueden coger el video y hacer esto con sus datos. Y sin más, les cedo la palabra al moderador y a responder preguntas si es que hay alguna. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. Julio Soto pregunta, ¿se utilizan los datos tal cual como vienen del laboratorio? Luego los igualamos las unidades y también se normaliza con logaritmo natural, por ejemplo, o no. Ok, muy buena pregunta. La ley de distribución. Cuando trabajamos con análisis composicional de los datos, al final los datos van a estar representantes de una distribución normal. Por tanto, no es necesario hacer el análisis de ley de distribución y convertir a logaritmo. No es necesario porque al final la CODAPAC en el algoritmo, ya sea el ALR, CLR o ILR, va a convertir sus datos a datos de carácter normal. Si quieren hacerlo, es un paso extra. No va a variar nada, pero sencillamente es un paso extra que no les hace falta hacer. Esa es otra de las ventajas de trabajar con CODAPAC. Joana Ríos pregunta, cuando se trabaja con datos de química mineral, ¿cuál sería el procedimiento? Generalmente los laboratorios ya envían los datos normalizados. Ok, de nuevo, ¿está normalizado con respecto a qué? Si está normalizado con respecto al MORP, a alguna unidad petrográfica, es una cosa. La otra es normalizarlas con respecto a la química y al pesaje. O sea, yo siempre les voy a recomendar, siempre que sea posible, de normalizarlo por el peso. Eso es una. Y si están trabajando con resultados químicos, recuérdense esto siempre, el magnesio y el hierro cuando se forman generan un redox tan grande que cualquier catión que esté cerca va a precipitar. Por tanto, pueden tener anomalías de plata, de oro, de cobre, de plomo, de zinc, que no están relacionadas directamente con el depósito, sino espacialmente con el proceso de precipitación de manganeso y hierro. Por eso es que es preferible, es una desgracia que no se haga siempre, pero es preferible normalizar sus datos no solo por el peso de la muestra, sino también por el manganeso y el hierro. Hay otra gente que también estandarizan toda la información. Es una forma de trabajar, pero yo llevo 36 años haciendo esto. Digamos que en Compositional Analysis específicamente unos 8 o 10 años. Y yo he notado que cuando trabajamos con datos estandarizados se pierde un poco de información. Este método, esta secuencia que yo les he dado aquí, es la secuencia que a partir de años de experiencia, yo veo que es la que les va a dar la mayor cantidad de información y resultados. Carlos de la Mata agradece su presentación y pregunta, ¿se puede determinar anomalías mediante un EDA con datos abiertos? No. No, y yo lamento de decir esto, yo participé en las 2 conferencias de EDA que fueron otorgadas aquí y vuelvo y repito lo mismo. El EDA puede funcionar
Si estoy hablando del EDA, me imagino que es el análisis preliminar de los datos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a eso, al análisis preliminar de los datos, el EDA nos da una idea en general, pero esa idea en general puede tener muchos errores, especialmente cuando hacemos análisis correlacionales por el problema que yo les explicaba la vez anterior de la generación de correlaciones espurias. Y esas generaciones espurias borran el efecto positivo de las correlaciones reales. Por tanto, el análisis composicional de los datos es preferible de hacerlo antes. O sea, yo no haría EDA, sinceramente. Si yo tengo los datos del laboratorio, ¿para qué voy a perder tiempo en hacer un EDA cuando puedo ir a hacer directamente el Composition Data Analysis y extraer tanta información geológica y genética, como ustedes vieron aquí, los elementos principales, cuáles son los elementos que están realmente asociados a la mineralización en el caso específico de su depósito, no una cuestión general, cuáles son realmente las correlaciones, cómo establecer los componentes principales, cuál es la implicación geológica de esos componentes principales. O sea, si alguien quiere hacer el EDA, por favor, háganlo. Pero para mí es perder el tiempo. Clinton pregunta, ¿cómo realizamos el tratamiento para datos de alteración? ¿Es el mismo proceso? El mismo proceso. Cualquier tipo de datos que está calculado sobre la base de un total son datos cerrados. Pero voy a hacer aquí un paréntesis. Incluso si ustedes trabajan con datos geofísica, que la geofísica no son datos cerrados, porque un campo magnético puede valer desde menos infinito hasta más infinito. No son cerrados, pero también pueden ser utilizados por el análisis composicional. En el caso específico, con la técnica de CLR. Por tanto, el componente principal es la panacea, puede trabajar con datos cerrados o no cerrados, pero los datos cerrados solamente pueden ser trabajados inicialmente con el análisis composicional de los datos, y una vez que ya lo tienen, abiertos, entonces ya pueden trabajar con sus datos de Excel normal. Julio Soto pregunta, ¿estos últimos datos obtenidos de óxido, BM, BMC, se tratan normalmente con kriging, por ejemplo, para generar mapas anómalos? Sí, en realidad tú vas a crear mapas no de anomalía, tú vas a crear mapas de las áreas donde podemos encontrar yacimientos de oro o yacimientos de polimetálicos. Este es otro tipo de geoquímica, no es monoelemental o multielemental, es una geoquímica genética, geológica, en el sentido que tú estás haciendo un mapa y te dice, en esta área de aquí yo puedo encontrar un yacimiento de tipo de oro o base metal o de uranio o de paladio o lo que sea. Es una forma distinta de procesar los datos y por tanto una forma distinta de presentar los resultados. A la hora de, tú hablas de kriging, el método de grillaje depende fundamentalmente de la distribución y cantidad de tus datos. Si tú tienes, por ejemplo, datos que están distribuidos no de una forma regular, sino un grupo aquí, otro grupo por aquí, otro por allá, el método de natural neighbor o vecino natural va a ser mucho más efectivo que el kriging. Pero en general, el kriging y el ID, inverse distance, son los dos métodos más comunes que te van a dar los mejores resultados. Santiago Urquiza pregunta, cuando aplicamos el CLR y encontramos los peces, ¿se podría decir que estamos factorizando nuestros datos? Hay una cosa que yo no mencioné aquí y es la parte del análisis no solo del factor, sino también del componente principal. Pero sí, estás haciendo un análisis discriminativo. Estás encontrando cuáles son las distintas asociaciones naturales de los elementos y qué implicación genética tiene cada una de estas asociaciones. Por eso yo les decía que es muy importante cuando ustedes procesan los datos, siempre piensen geológicamente.
Una cosa es tener un PC que diga X más Y más C dividido entre eso es una fórmula, pero ¿qué significa esa fórmula? ¿Qué es lo que ustedes están mapeando o interpretando a la hora de utilizar esta fórmula? Como yo les decía, el PC1 que hablamos aquí, que era el estaño sobre el magnesio, eso es una paralitología. Es perfecto y va a estar marcando la transición entre una roca media félsica a una roca bien félsica. ¿Ok? Orlando Bazán tiene dos preguntas. ¿Por qué en ALR incluye el resto y en el CRL no incluye el resto? Es una cuestión del algoritmo. Cuando Atkinson inventó el análisis composicional de los datos, la primera y el único método era el ALR, Additive Log Ratio. ¿Ok? Y después él creó el CLR, el Central Log Ratio. La diferencia es que si ustedes cogen y hacen la suma de todos los valores, si estos fueran todos mis valores de ALR, digamos, hiciera la suma de toda esa columna de ALR, el valor sería 1 o 100, ¿ok? Porque la suma total es 100. Pero en el caso del Central, la suma sería 0. Y es una cuestión aritmética, sencillamente, para lograr hacer la estadística geológica dentro del programa. Por eso el CLR es la técnica que más se utiliza dentro del programa para la interpretación geológica. Otra cosa que no mencioné, claro está, el programa es muy grande. El ALR, el CLR y el ILR, cada uno de ellos da información ligeramente distinta. Por eso es importante a la hora de que ustedes abren todos sus datos, que tengan una tabla que se llama ALR y hacerle la estadística normal al ALR. Análisis factorial, discriminativo, componente principal y todo. Y ver qué resultados les dan. Y generalmente van a notar que, por ejemplo, el CLR les va a dar un factor o un componente principal distinto al que ALR le dio. Sencillamente utilícenlos todos. Pero la razón es fundamentalmente un problema de matemática, que la suma del CLR es 0 y por tanto no le hace falta la columna del resto. Tu segunda pregunta ¿es mejor usar análisis de componentes principales o análisis factorial? La respuesta correcta es utilizar el análisis factorial dentro del análisis de los componentes principales. Una vez que usted tienes abiertos los datos, los exportas a Excel y utilizas todos los métodos naturales que tú estás acostumbrado a hacer. Con cualquier sistema, ya sea SysStat, ya sea MyStat, ya sea lo que sea. Una vez que están abiertos, es fair game. Pueden hacer con ellos lo que están ustedes acostumbrados. Lo que les digo y les pido es que no apliquen correlación, regresión, análisis principal de los datos a datos de carácter cerrado. Yo no les pido que trabajen única y exclusivamente dentro del CODAPAC, aunque creo que les mostré la cantidad de información que se obtiene, pero si van a trabajar en Excel, primero abran sus datos. Joana Ríos le agradece por las respuestas a las preguntas y con respecto a la pregunta anterior, dice, en química mineral no tenemos peso. ¿Qué otra forma se usa para normalizar los datos? No, si no tienes peso, no tienes peso. Pero no haces la normalización. Pero si tienes datos geoquímicos, haz la normalización por el hierro y por el manganeso. Porque independiente del método de análisis, del método de muestreo, en mamá naturaleza, cuando el hierro y el manganeso se forman, generan redox y provocan la precipitación de cualquier catión que esté cerca. Por tanto, genera anomalías que no están relacionadas directamente con la mineralización. Y eso es una cosa que tú no quieres tener en cuenta. Quieres eliminar ese efecto, de forma que tú tienes una anomalía de cobre. Ok, esa anomalía de cobre probablemente está asociada a un evento
geológico, no es producto de la precipitación del manganeso y el hierro. Siguiendo dentro de este mismo tema de manganeso, uno de los métodos de geoquímicos mejores que yo conozco es el enzyme leach. Y el enzyme leach lo que hacen es precisamente de la muestra extraer, disolver el manganeso y analizar la composición química del manganeso. Porque el manganeso, como digo, es una esponja. Él absorbe absolutamente todo lo que hay y por eso puedes tener concentraciones hasta partes por trillón. Partes por trillón es lo mismo que mirar desde la ventana de un avión para abajo y ver el ojo de una abeja. Eso es parte por trillón. Luis Maman pregunta, ¿por qué se usa un dígito menos para valores por debajo del límite de detección? ¿Y la normalización por manganeso y hierro se realiza siempre o solo para específicos ambientes de mineralización? Ok, la segunda se realiza siempre. Eso yo se lo recomiendo que lo hagan, porque es un proceso natural y siempre va a haber efecto. El sustituir por el dígito inferior, siguiente inferior, es porque yo soy muy optimista. Y a mí yo prefiero el número 0.04 al número 0.025. Es una razón de metodología. Como les digo, la mayor parte de la gente sencillamente cogen el límite de detección del laboratorio y lo dividen a la mitad. Si era 0.2, ponen 0.1. Si era 0.5, ponen 0.25. Yo prefiero porque sí, no hay ninguna justificación ni nada, pueden hacerlo como quieran. Si es 0.5, pongo 0.4. Si es 0.01, pongo 0.009, no 0.005. La forma correcta de determinar los valores por debajo del límite de detección es, por ejemplo, cobre siempre va a tener resultados. Digamos que ustedes tienen un caso en que mineralógicamente hablando, ustedes ven que hay una correlación, digamos, entre el cobre y el oro. Mineralógicamente hay oro en el mineral de cobre. Por tanto, ustedes asumen de que hay una correlación entre el cobre y el oro. El oro puede tener una pila de valores por debajo del límite de detección. El cobre generalmente siempre van a tener resultados. ¿Qué es lo que hacen? Cogen el cuartil inferior de los valores reales del cobre, ¿ok? Con el cuartil inferior de los valores reales del oro, establecen una curva de regresión y después, basado en los valores de cobre, determinan el valor de oro en todas las muestras que faltan por un análisis de regresión. Funciona muy bien cuando estamos seguros de que hay una relación entre los dos elementos que se están utilizando. Por ejemplo, hay gente que tratan de aplicar este método sin pensar y dice, el oro y la plata siempre andan juntos. No, hay muchas ocasiones en que la mineralización de la plata no tiene nada que ver con la mineralización del oro. Así que si tratas de hacer una relación, siempre vas a tener resultados, pero vas a tener resultados que no son geológicamente buenos. Orlando Bazán pregunta, ¿la normalización por manganeso y hierro es solo para algunos elementos o para todos? Es para los elementos que están en el gráfico que yo les puse ahí, que son, si quieren, pueden hacerlo para todos. Es mucho más sencillo aritméticamente. Ustedes pueden coger todos los valores y dividirlos entre manganeso y hierro. Es mucho más sencillo, pero de acuerdo a últimos trabajos, la revista Elements publicó hace un año y medio, este gráfico que yo les pongo aquí, en el cual explica que estos elementos son mucho más afectados por el manganeso y estos elementos son mucho más afectados por el hierro, y por eso yo lo hice selectivamente. Pero si están apurados, pueden y no les va a hacer daño coger todos los valores y dividirlos entre una suma del hierro más manganeso. Julio Soto pregunta, ¿cuál es el método para abrir datos cerrados? Es lo que acabamos de ver en el Composition Data Analysis, convertirlos por el algoritmo del ALR, CLR o ILR. Una vez que ya están convertidos, ya esos datos son abiertos y sencillamente lo exportas con una tabla en Excel y sigues trabajando con Excel. Tienes que utilizar Codapack.
Carlos pregunta, si en cada punto de muestreo se va tomando pH, ¿también es necesario seguir usando la normalización manganeso y hierro? Sí, el pH, recuérdense que el pH que ustedes están midiendo es el pH de ahora. La normalización de manganeso y hierro es lo que pasó en el momento en que se formó ese mineral, millones de años atrás. Harold pregunta, si tuvieras elementos mayores y elementos de tierras raras, ¿se hace el mismo procedimiento en conjunto o se trabaja por separado? No, conjunto. Y la segunda pregunta es, ¿el CODA te ayuda a determinar y configurar alteraciones de campo? Perfectamente. Tú puedes, sobre todo en el caso específico del ILR, digamos que tú estás buscando una diferencia entre la sericitización, la propilitización y la calonitización, digamos. Tú sencillamente miras el componente químico de cada una de estas alteraciones y agrupas tus elementos, digamos, que si la calonitización va a tener mucho más potasio y menos sodio. El otro va a tener hierro y, o sea, sencillamente agrupas tus entradas al ILR de acuerdo a cada una de las alteraciones y en vez de tener una tabla en la cual tenemos elemento óxido BMM, BMC, vas a tener propelitización, argilitización avanzada, caulinización y puedes hacer tus mapas de alteración. Yo hago eso cuando hago la interpretación de fotografía satelital, que te dan los datos en satelital. Se puede hacer el Composition of Data Analysis con ellos y utilizando el ILR. Yo siempre utilizo, el ILR toma mucho tiempo, es verdad, porque y no solo que toma mucho tiempo, tienen ustedes que pensar qué es lo que van a utilizar. Pero una vez que lo piensan, es el único método que ustedes van a ver en su vida, donde ustedes pueden poner la geología dentro de los datos antes de hacer el procesamiento y obtener un resultado que les va a dar un mapa geológico. Por último, agradecer en nombre del Grupo de Apoyo de Geoquímica por su participación en este tercer cronograma de actividades. Su charla ha sido muy provechosa y amena para todos nosotros. Es importante imperar los conocimientos del análisis composicional hoy en día en la geología. Gracias por su tiempo y por compartir un poco de su amplio conocimiento con todos nosotros. Asimismo, agradecer a los participantes por su participación e interés. El placer es mío. Ok. Bueno, muchas gracias de nuevo y si les interesa algún otro tema de geoquímica me avisan. Estamos en contacto, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego.